Le agradezco que siga en sintonía de su canal TVX y le doy la bienvenida al programa El Consultorio, un espacio para su salud. Soy la doctora Wendy Maldonado, médico de planta del Centro Clínico Escalón, y el día de ahora abordaremos un tema que es la anemia. Todos alguna vez hemos sufrido de ella. Le dejo el siguiente video y al regresar le comento quién me acompaña. La anemia resulta cuando los niveles de hemoglobina están demasiado bajos. La hemoglobina es una proteína rica en hierro que le da a la sangre su color rojo y transporta oxígeno desde los pulmones al resto del cuerpo. Las tres causas principales de anemia son la pérdida de sangre, no producir glóbulos rojos y la destrucción de estos a una gran velocidad. Hay problemas médicos que pueden causar anemia, como lo son los periodos menstruales demasiado abundantes, el embarazo, úlceras a nivel estomacal, pólipos o cáncer de colon, trastornos hereditarios y a la vez una dieta que no contenga suficiente hierro, ácido fólico o vitamina B12. Dentro de los síntomas que nos indican que estamos padeciendo de anemia podemos encontrar debilidad, piel pálida, latidos del corazón irregulares, dificultad para respirar, mareos, dolor en el pecho, manos y pies fríos o dolores de cabeza. El tratamiento va desde medidas farmacológicas hasta una buena dieta. La anemia es un problema tan común en nuestra población y para ello el día de ahora me acompaña el doctor Rafael Trejo. Él es especialista en hematología. Bienvenido, doctor, un placer tenerlo acá. Gracias, doctora. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias porque vamos a hablar de un tema bien interesante, bien importante. Yo creo que sigue siendo una de las enfermedades más frecuentes que estamos viendo y que más cuesta diagnosticar y que más cuesta corregir. Tratarlo, sí. Exacto. Y para empezar, doctor Trejo, hablemos un poquito de lo que es la hemoglobina. Bueno, cuando hablamos de anemia, nos dirigimos siempre a hablar de la hemoglobina. Así es. La hemoglobina es el componente el cual está dentro de los eritrocitos, constituye los eritrocitos y su función es transportar el oxígeno. Cuando nosotros respiramos, esta hemoglobina llega a los pulmones a través de los eritrocitos o glóbulos rojos y absorbe el oxígeno. Se le pega a y se va por todo el cuerpo a distribuirlo. Exacto. Porque desde la punta de nuestra cabeza a la punta de nuestros pies, necesita oxígeno para vivir. Entonces, esa es la función de la hemoglobina. Si está disminuida, vamos a tener menores niveles de oxígeno. Y así, ¿verdad? Entonces, así van a ser los síntomas. Entre más grave sea el descenso de hemoglobina, más graves van a ser los síntomas. Es por eso que los pacientes a veces ya llegan con el hemograma, doctor, a la consulta y dicen, mire, la hemoglobina me ha salido baja. Exacto. ¿Tengo o no tengo anemia? Exacto. Es lo primero que llegan preguntando. Sí, y es algo que es bien difícil a veces para nosotros o para varios médicos. He visto que no, tiene anemia, pero es leve, no se preocupe. No tiene principios de anemia, etcétera. No existen los principios. No existe. ¿Tiene o no tiene? Exacto. Entonces, lastimosamente, hasta que ya está bien profunda o está en un grado 4 que necesita tratamiento urgente, que ya nos lo refieren o se hacen medidas de tratamiento. Y lo principal es diagnosticarlo cuando estamos ante la anemia o antes inclusive. Hay síntomas, hay maneras a través del mismo hemograma, que es el examen de laboratorio por el cual diagnosticamos esta enfermedad, para saber si la paciente o el paciente ya está en fase proceso inicial de sufrir anemia. No necesariamente vamos a tener descenso de hemoglobina. Eso es bien importante, ¿verdad? Claro, es muy importante. Doctor, para iniciar, ¿cómo definiríamos entonces el término anemia? Anemia. Pues anemia quiere decir el descenso de hemoglobina, así de sencillo. Lo que pasa es que muchos podemos decir, y me hacen la pregunta, doctor, ¿y eso es una enfermedad o es un síntoma o es principio de una leucemia o qué, verdad? O por tener anemia se me va a hacer leucemia o se me va a hacer otra cosa más grave. Y hay pacientes, doctor Trejo, que dicen, le pregunto, ¿padece alguna enfermedad? No, ninguna, pero cuando estaba chiquitito padecí de anemia. Siempre lo mencionan, exacto. se quita, no se quita. Exacto.
No, la anemia puede ser las dos cosas, les digo yo. Puede ser un síntoma o puede ser una enfermedad. ¿Cuándo es un síntoma? Cuando tenemos otra enfermedad Sí. que está cursando con anemia. Por ejemplo, cuando me dicen una leucemia, no, una anemia en sí, no se tiene que transformar necesariamente en una leucemia. Pero cuando hay una leucemia, uno de los Evidentemente. síntomas va a ser la anemia, ¿verdad? Entonces, lo importante de esto es que el médico sepa evaluar bien al paciente y poder decir, no se preocupe, estamos ante solo una anemia. Y eso lo vemos a través de un hemograma o un examen de laboratorio sencillo que está el mismo día, si es posible, ¿verdad? Entonces, la anemia como enfermedad es el descenso de hemoglobina y las causas pueden ser muchas. Pero ese sobre todo. Y como síntoma es el descenso de hemoglobina asociado a otra enfermedad. Actualmente hay muchas enfermedades, insuficiencia renal, cáncer, enfermedades autoinmunes como el lupus, etcétera. Todas esas pueden tener anemia. Entonces la enfermedad no es la anemia, es el síntoma de esa otra enfermedad. Cuando la anemia en sí es una enfermedad Exacto. y no síntoma de algo extra, ¿de qué se viene acompañando entonces? Va a depender de la etapa y el nivel de Y del anemia. nivel. Entonces, quizás ¿Es diferente el rango entre mujeres y es diferente exacto. entre hombres? Es diferente si es hombre, si es mujer, Si es si es niño. niño, si es un anciano, etcétera. Debemos de adaptarlo a eso, ¿verdad? Pero la Organización Mundial de la Salud define para que no nos compliquemos, porque yo creo que a usted le ha pasado que le ponen en el reporte del hemograma, le pone entre 11 y 16. Sí, Entonces, cada laboratorio ajá, realmente tienen un le rango cambian. diferente. Exacto. Sí. Entonces, la Organización Mundial de la Salud es básico y Ha sencillo. unificado. Dice, ajá, la mujer no tiene que tener hemoglobina menor de 12. Abajo de 12, 11.5, 11.8, 11.9 11.9. es anemia. Y el hombre arriba de 13. O sea que abajo de 13 es anemia en un hombre. Y eso no hay para dónde vuelta. Lo que pasa es que puede ser anemia grado 1, 2, 3, 4, o leve, moderada, severa, o muy severa, o leve, moderada, grave, o muy grave. Entonces, eso es lo importante, de diagnosticarlas cuando están leves y hacer las maniobras que sean necesarias de hacer. Sí. ¿Verdad? Cuando un paciente llega con una anemia leve, por decir una mujer con 12 de hemoglobina, ya empiezan a haber síntomas asociados a ella. Los síntomas pueden ser incluso antes de tener anemia. Por ejemplo, regresando a la anemia, la anemia como enfermedad puede ser causada por 3 mecanismos. Uno, sangrados. Sí. ¿Verdad? Cuando hay sangrados, hay pérdida de sangre y pérdida de hemoglobina y hay anemia. 2, no hay una adecuada producción de la hemoglobina, ¿verdad? Eso puede ser por muchas causas, dietéticas, nutricionales, enfermedades de la médula ósea, etc. Y tercero, una destrucción del glóbulo rojo y por ende de la hemoglobina. El glóbulo rojo, igual que todo en la vida, ¿verdad? Tiene un rango de vida. Sí. Entonces, vive 3 meses en nuestro cuerpo. Obviamente, diario hacemos nosotros millones de glóbulos rojos y diario mueren varios. Sí. Entonces, si se empieza a destruir antes de tiempo, podemos entrar en anemia. Entonces, esos son los 3 principales mecanismos por los que una persona puede tener anemia. Entonces, y el más frecuente, creo que actualmente anemia es fácil de diagnosticar, ¿sí? Y creo que hay estudios de la Organización Mundial de la Salud del año 2000, los 90, 80, y la más frecuente actualmente sigue siendo el 90% deficiencia de hierro. Exacto. Lastimosamente, a pesar de todo, de que todo el mundo nos dice cómo comer, qué comer, o que hay que tener cuidado con la anemia por deficiencia de hierro, sigue siendo la causa más frecuente, y sobre todo en las mujeres, ¿verdad? Sí. Entonces, la anemia va a depender y la causa va a depender de qué de estos 3 componentes está Alterado o Ajá, asociado. o cuál es la causa, ¿verdad? Y así va a ser el tratamiento. Así es, dentro de los factores de riesgo, doctor Trejo, ¿cuáles serían? Bueno, eso es bien importante. Primero, es más frecuente en las mujeres por su mismo El componente, periodo. por sus menstruaciones. Muchas mujeres o muchas pacientes que van a pasar consulta conmigo, les digo, ¿y cómo es su menstruación? Me dicen, normal, doctor. ¿Pero qué es normal? ¿De qué es normal para usted? ella? Ajá. Sí. Porque imagínese una chica que empezó a menstruar a los 12 años, 13 años,
y tienen menstruaciones de 8 días. A veces nosotros mismos, los médicos, no ahondamos, ¿verdad? Sí. Entonces, para ella es normal sangrar 8 o 10 días. Y el sangrado puede ser de moderado hasta grave, abundante. ajá. Entonces, y para muchas pacientes mías es normal, dicen, no, si yo toda la vida uso toallas nocturnas, hasta 3 o 4 toallas a la noche, y eso no es normal. No es normal. Muchos ginecólogos, estudios de ginecología, etcétera, dicen cuánto es lo normal. Puede ser desde 3, 4, máximo 5 días la menstruación, pero no debe de haber un sangrado tan grande. Tan profuso, sí. Y profuso que por lo menos 1 o 2 o 3 por higiene, ¿verdad? Usar toallas diurnas. Las nocturnas, como dice su nombre, lo usan las mujeres para la noche, pues para solamente estar cómodas en la noche. No debe estárselas cambiando. Exacto, o para empaparlas. Sí. Entonces, si usted, ese es un factor de riesgo. Si usted es una mujer que empezó desde joven a tener menstruaciones prolongadas, así de fuertes, prolongadas, profusas, ese es un factor de riesgo. Y hay otras que les viene 2 al mes también. No. Que no es para nada normal. Exacto. No, y si unimos eso, que son irregulares, porque es otro que se nos olvida de preguntar. Hay mujeres que son exactas, ¿verdad? Se saben cada 28 días. Pero hay unas que no, que cada 15 días. O tengo pacientes que me dicen, no, mire, el mes que me viene, no me viene, el mes que me viene, pero cuando me viene, me dura 15 días. Entonces, ese es un principal factor de riesgo. Entonces, si usted es una paciente que desde jovencita menstrua fuerte y no ha ido al ginecólogo porque es una mala costumbre, toda mujer menstruante, en edad fértil, tenga o no tenga relaciones, debería acudir a un ginecólogo a su control. Entonces, si usted es una paciente así, tiene un factor de riesgo. Segundo, ¿cuál otro factor de riesgo? Es tener muchos bebés, ¿verdad? Sí. Nosotros como humanos tenemos reservas de hierro. Entonces, como ahorrar, ¿verdad? Tenemos ahorros de hierro. Los hombres, como no tenemos bebés, tenemos 8 gramos toda la vida y es raro que se baje, ¿verdad? Las mujeres no, andan entre 5 y 6 gramos de hierro. Con cada embarazo, las mujeres pierden 1 gramo para que el bebé nazca bien, sano, con sus niveles de hemoglobina normal, etc. Entonces, como tenemos muchas pacientes que llevan 3, 4 hijos, entonces, y no me han repuesto el hierro que perdieron en ese embarazo. Entonces, cada vez que usted tenga un bebé, tiene que reponer su hierro perdido, ¿verdad? Ese es el chiste que hacemos nosotros hematólogos, que los bebés son como vampiritos, ¿verdad? Que empiezan a chupar la sangre de la mamá. Y así es. Literalmente. Y si ya tiene anemia, imagínense. Claro, cae un cuadro agudo y grave. Si ya la paciente embarazada se embaraza y ya tiene anemia, entonces el niño puede nacer con retraso de crecimiento, puede tener un aborto, puede tener complicaciones en el parto porque a veces pasa que todo normal, no pasa nada, pero a veces tiene el problema para el desarrollo que va después en el niño, ¿verdad? Entonces, ese es un gran factor de riesgo. Ser mujer, entonces, doctor, es un factor de riesgo sí, realmente. Hay otros más, por ejemplo, actualmente quitando ya mujeres, eso nos pasa a todos. Se puso muy de moda o muy frecuentes las enfermedades gastrointestinales. Sí. No sé quién no padece de gastritis actualmente. Entonces, la gastritis es una enfermedad que con los años ha ido empeorando, es más frecuente, o gastrocolitis, etcétera, problemas gastrointestinales. Cuando alguien padece problemas gastrointestinales, su estómago o mucosa de estómago, que es la piel o tejido que cubre adentro del estómago, por dentro, sí. Se va inflamando y con el tiempo puede hacer úlceras. Y poco a poco puede empezar por esas úlceras a botar gotitas de sangre. Y es algo lento, ¿verdad? Ese es un factor de riesgo bien frecuente que cada vez se está viendo más. Y eso sí se ve en hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque comemos mal, no comemos a tiempo. Actualmente usted puede comer cualquier comida rápida en la esquina, ¿verdad? A precios inclusive más baratos que la comida sana. Sí. Entonces todo eso causa anemia, porque con las úlceras o la gastritis... O sea, una pérdida constante, leve pero constante. Exacto. Constante con los años,
puede desarrollar una anemia el paciente. Así es. El otro factor de riesgo que se ha puesto muy de moda, el bajo consumo de nutrientes o vitaminas que se encuentran en la comida animal. Está bien de moda hacerse vegetariano o vegano. Sí. Pues yo no estoy en contra de eso. Si usted como paciente va a decidir hacerse vegano, vegetariano, está bien, pero tiene que estar consciente que hay otros alimentos que deben aportar el hierro. Exacto, alimento o ver cómo va a sustituir esos nutrientes que no están en los vegetales. Y uno de esos es la vitamina B12, que solamente la va a encontrar en carnes, no en alimentos animales. El hierro, ahí está en las plantas y está en los animales, pero es mejor y de mayor calidad el que está en animal. Entonces, si alguien es vegetariano o vegano, tiene que ver cómo va a sustituir con un suplemento, por ejemplo. Claro. Exacto. Pero sí estar consciente de eso, de que hacer esas dietas libres de carne, con el tiempo puede llevarle a usted a una anemia. Así es. Doctor Trejo, vamos a ir a un corte comercial y al regresar vamos a estar hablando de los tipos más frecuentes de anemia. Soy la doctora Maldonado y me encuentro este día hablando acerca de la anemia con el doctor Rafael Trejo. Doctor, para seguir abordando este tema, nos quedamos en los factores de riesgo y en los síntomas. Exacto. Bueno, ya hablamos de los factores de riesgo y hay que estar siempre pendiente si usted como paciente se siente identificado, ¿verdad? De por lo menos ponerse control, sí, ¿verdad? Consultar y que le hagan un hemograma. Así es. Los síntomas pueden ser variados. Puede ir desde dolores de cabeza, dificultad para dormir, y no solo es mucho sueño, puede ser insomnio, ¿verdad? Nerviosismo. Por ejemplo, en las adolescentes, cuando empiezan a menstruar y empiezan a perder hierro, ese mal humor, ese estar enojado, dicen, ay, es que están en la adolescencia. No, a veces es el primer síntoma que están teniendo, ¿verdad? O que los niños están saliendo mal en sus notas, o que no tienen ese síndrome de poca atención, de ese que son bien inquietos. Hay que ver si no es ese síntoma. Uno de los principales que vamos a ver en los niños es, por ejemplo, el pica, y que se da en las mujeres también. Embarazadas más que todo. Embarazadas les pasa, y en las que tienen anemia. Porque yo tengo pacientes con anemia que, doctor, me agarra a comer hielo, ¿verdad? Ese es el pica, para que los televidentes conozcan. Significa comer algo raro, ¿verdad? Los niños que siempre tierra, el yeso, ladrillo, cemento. Exacto. Entonces, y también o las personas adultas ya me han dicho, yo de repente, fíjese que tengo ganas de ver el detergente y me lo quisiera comer, pero es porque ese es un síntoma de los iniciales. Los principales iniciales van a ser síntomas que son bien inespecíficos, pero es porque nuestro cuerpo está tan bien preparado que como hay descenso de hemoglobina y hay baja de oxígeno, el oxígeno que se tiene en la sangre se manda a los órganos más importantes. Más vitales. Al cerebro, el corazón, los riñones, el hígado. Y descuida a los otros que no son tan importantes. ¿Y qué pasa? Empieza a perder mucho cabello. Las pacientes me dicen, mire, se me cae mucho el pelo, más de lo normal, porque siempre se me caía, pero se me cae ahora un montón. Más. Ajá. No me crecen las uñas, tienen
de fragilidad en las uñas, se les quiebra fácil o nunca les crecen, ¿verdad? Son los pacientes que a veces usan mucho acrílicos o algo para sustituir porque sus uñas nunca les crecen. Resequedad de la piel, sequedad para tragar, yo siento reseco la garganta, me dicen los pacientes, ¿verdad? Entonces, ese es bien frecuente. Es bien frecuente. Mareos también. Ya cuando la anemia va progresando, empiezan a aparecer síntomas más preocupantes. Mareos, dolores de cabeza intensos, alteraciones visuales, ¿verdad? Que veo borroso, ve negro, etc. Entonces, ya a medida va avanzando esa anemia, así como decíamos que es leve, moderada, grave, cuando ya es grave puede haber hasta un ataque cardíaco o palpitaciones o arritmias cardíacas, ¿verdad? Puede haber síncope, lo que le decimos cuando una persona se desmaya o pierde el conocimiento. En niños puede haber convulsiones, en ancianos puede haber un paro cardíaco, así una muerte súbita, y es porque ya el oxígeno no llega lo suficiente ahora a los órganos vitales, ¿verdad? Entonces lo importante es consultar cuando empiezan los síntomas y diagnosticarlo cuando está leve, ¿verdad? De ahí hay otros síntomas que son más asociados dependiendo del tipo de anemia que sea. Por ejemplo, la deficiencia de vitamina B12 da muchos síntomas neurológicos. ¿Qué es eso? Que adormecimiento o hormigueo de las manos y pies, tambaleo para caminar, porque como la vitamina B12 es bien importante para proteger el sistema nervioso, uno de los síntomas que aparece muy frecuente es que me dicen los pacientes, siento que me voy de lado cuando camino, ¿verdad? Entonces es porque el sistema nervioso está afectado por deficiencia de vitamina B12. Y así pueden haber los labios resequedad o keilitis se llaman, que se hacen como heriditas hacia los lados. La lengua pierde su forma, su consistencia, o se hacen como unas lesiones en la lengua que parece como que le rasparon la lengua, ¿verdad? Entonces, esos son síntomas que van apareciendo a medida la anemia va progresando. Entonces, entre más leves o graves la anemia, así van a ser los síntomas, de leves a graves. Lo importante es siempre consultar y no tener de menos ese dolor de cabeza, sí, ese mareo, ese adormecimiento de los pies. Porque muchos le dicen, no, es el estrés, es el no sé qué, es que no dormiste bien, etc. No, si ya es muy frecuente, más vale pasar consulta y evitar llegar a síntomas graves, como los que mencionábamos, que desmayo, paro cardíaco, o requieren incluso ingresos y transfusiones. Y transfusiones, así es. Dentro de los tipos de anemia más frecuentes, doctor Trejo, ¿cuáles serían? Actualmente, como mencionábamos, las nutricionales son las más frecuentes. ¿Por qué? Porque nos alimentamos mal y, como mencionábamos, en las mujeres hay pérdidas sanguíneas que se pueden dar en cualquier etapa de la edad fértil o ya cuando entran en la menopausia. Y aparte, cuando están jóvenes, hacen dietas, etcétera. Sí. Entonces, y también nuestra población pobre, ¿verdad? Que el acceso a carne o a alimentos ricos en proteínas, en vitamina B12, en ácido fólico, son cada vez más caros. Entonces, las principales causas son nutricionales. Está la deficiencia de hierro, que pues, es la más frecuente, como les mencionaba, el 90% de los casos son deficiencia de hierro. La deficiencia de vitamina B12, que también está asociada a la deficiencia de alimentación adecuada, también está asociada al alcoholismo, el alcohólico, que es muy crónico, absorbe menos la vitamina B12, entonces puede llegar a padecer deficiencia de vitamina B12 y anemia. El ácido fólico, la deficiencia de ácido fólico es rara, pero sí acontece en la mujer embarazada porque se aumenta, y en los que no comen frutas y verduras, porque al revés, el ácido fólico está en frutas y verduras. Eso es en cuanto a las nutricionales, ¿verdad? De ahí ya las anemias más extrañas que ya tienen que el médico mandarlos al hematólogo es una anemia causada por un problema en la médula ósea, que es la fábrica de la sangre, y está dentro de los huesos, que existen varias enfermedades, y va a depender de la edad. Existe la anemia hemolítica autoinmune, que es una enfermedad en la que nuestro sistema inmune
en lugar de atacar bacterias e infecciones, ataca el glóbulo rojo y causa anemia. Entonces, eso sí, ya tiene que ser más por un especialista. Exacto. Sí. Claro. ¿Usted en su práctica diaria ha visto de que la anemia se presenta más en mujeres o más en hombres, más en niños? Lo más frecuente es en mujeres. Siempre, en edad fértil. En edad no fértil, ¿verdad? Hay dos picos de la edad. En edad fértil es más frecuente en las mujeres, ¿verdad? Inclusive hay estudios que dicen que de 10 mujeres, 8 tienen deficiencia de hierro, ¿verdad? En diferentes etapas. Sí. Hay una etapa en la deficiencia de hierro que no hay anemia, simplemente síntomas, que son todos esos que mencioné. Luego, a medida vamos avanzando de edad, en los adultos mayores ya se cambia el chip, ¿verdad? En las mujeres disminuye la anemia porque como entran a menopausia o se hacen histerectomía, etcétera, ya aparecen hombres. Pero cuando aparece anemia en hombres, siempre en un 90% de los casos hay que sospechar un cáncer de próstata, de colon o de estómago, ¿verdad? Entonces ya se invierten los papeles, y en un adulto mayor o en alguien mayor posmenopáusico hay que buscar un problema gastrointestinal, y a la cabeza son cáncer de colon, úlceras gástricas, úlceras gastroduodenales. Entonces siempre hay que estar pendiente y no dormirnos porque yo tengo inclusive compañeras doctoras que dicen, yo tengo anemia, no, anemia de 11.5, no, y es normal, ¿verdad? Y así ha sido siempre. Es normal. Exacto. Entonces, y el problema es que cuando llega un momento de otra enfermedad, digamos dengue, etcétera, esa anemia, su cuerpo exige más oxígeno. Sí. Exacto, y son peores los síntomas. Entonces, hay que tratar de consultar cuando haya síntomas y no dejar pasar una anemia leve. Claro, de los principales exámenes, pues el hemograma y en dado caso también el sangre oculta en heces, si es que vemos que la hemoglobina ha disminuido, ¿verdad? O presenta los síntomas. Exacto, siempre el hemograma es un examen sencillo, barato, que casi siempre le podemos decir a usted, si tiene anemia, o está con principios de anemia, o va entrando anemia, y no creo que haya problemas de leucemia, etc. Sí. Y cuando hayan antecedentes, por ejemplo, a una persona que le diga, yo padezco gastritis, tomo medicamentos, me ha pasado muchas veces, entonces hace una sangre oculta en heces, por esas gotitas que mencionábamos, por las que se pierden. Bueno, doctor, ha sido un tema muy importante, interesante realmente, y creo que la población ha estado atenta porque es un tema común. Sí. Y creo que desde niños hasta pacientes mayores lo han sufrido en alguna etapa pues de la vida. Le agradezco mucho, doctor Trejo, haber aceptado la invitación. Muchas gracias. Estoy muy contento de haber estado acá y compartir con ustedes. Y recordar que consultar, ¿verdad? Y la anemia se cura si se controla a tiempo. Entonces, sí se puede curar, se puede manejar, siempre y cuando se sigan las recomendaciones. Exacto. ¿A dónde se le puede encontrar a usted, doctor Trejo? Yo tengo mi clínica aquí en la Colonia Médica, en diagonal Edmundo Vázquez, número 231. Es bien fácil de llegar. Y el teléfono que pueden hacer cita, el 2226-0082. Así es. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Espero verlo en un próximo programa. Muchas gracias, con gusto vamos a estar acá. Amigo televidente, este tema ha sido tan importante. Si usted desea realizar alguna cita con el doctor Rafael Trejo, quedarán los números en pantalla. Ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente programa.